Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Una de las doctrinas, hay varias doctrinas en la Biblia que definitivamente se han tergiversado. El bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Y una que otra, la provisión, la prosperidad y la fe. Son unas de las doctrinas, digamos, y los dones espirituales también que más se han tergiversado en la iglesia del Señor, por enseñanzas, por pensamientos, por cosas e interpretaciones no bíblicas, etcétera. Y lo que yo quiero venir hoy a que volvamos a abrir nuestro entendimiento, a que volvamos a una fe bíblica, una fe bíblica. Porque cada vez he escuchado y yo mismo me he visto en mi propia vida viviendo una fe no bíblica. Y no le estoy hablando que hace 20 años yo viví una fe no bíblica. No. Hace 2 o 3 meses viví una fe no bíblica. Hace 1 año viví una fe no bíblica. Permanentemente nos vemos, diría yo, tentados a no centrarnos en la fe que el Espíritu de Dios quiere que nosotros tengamos. Hoy vamos a hablar de una fe bíblica. Si ustedes ven ahí, es un iceberg, eso es lo que vemos, pero usted sabe que debajo del iceberg hay un fundamento mucho más grande y más poderoso, y es una figura con la que ustedes quiero que se queden. Hay unas frases que tradicionalmente escuchamos los que estamos o vemos Instagram de vez en cuando. O vemos LinkedIn, ¿sí o no? Vemos en LinkedIn, sobre todo en LinkedIn, porque es que en LinkedIn es la red de profesionales. Entonces allí hay muchas frases poderosas que salen para estimular nuestra fe, ¿sí o no? Nos estimula, nos inspira. Y yo no digo que haya cosas que no nos inspiren, por supuesto, o si no, no saldrían esas frases y no tendrían tantos likes. ¿Quién ha escuchado esa frase? Lo que uno cree, recibe. Una frase muy famosa. Lo que crees, creas. ¿Sí o no? Es que lo que tú crees, creas. Eso lo escuchamos en las noticias, lo escuchamos en los programas de farándula, lo vemos es que lo que crees, creas. Si lo visualizas, lo obtienes. Muchos de los que han estado en cursos de ventas, ¿no? Estrategias de ventas y estimulamos y estimulan la gente y le dicen: pega en la nevera de tu casa eso que tú quieres, ese carro, esa empresa, esa mujer, ojo, pégala ya y visualiza, levántate todos los días y di: eso me pertenece, yo voy a recibir eso. A ver, y yo no sé si de repente aquí alguno de los que están aquí lo han hecho. No se sienta culpable, tranquilo. Hemos cometido burradas iguales en muchos aspectos. Todos en algún momento somos burros. No se preocupen. Si lo visualizas, lo obtienes. Ten fe en ti mismo, el empoderamiento. ¿No? Todo esto es empoderamiento. Lo que crees, recibes, creas, visualizas, ten fe en ti mismo, decláralo, reclámalo y lo recibirás. Papachitos, charmes. Todo el tiempo estamos recibiendo frases de este estilo. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que a veces inconscientemente las recibimos. Pero déjeme decirle una cosa: ninguna de estas frases describe la fe bíblica.
Eso se llama autosugestión. ¿Funciona en el cerebro? Sí, sí funciona. O si no, no habría tanta gente animada cuando las escucha o cuando las recibe. O de repente usted tiene una mala mañana y se levanta y ve una frase de esas y ¡pum! El cerebro se le activa. Pero eso no es la fe bíblica. Eso no es a lo que tú y yo estamos llamados. A mí me gusta esto. Dios te habla. No tú hablas. Dios te habla. Tú lo crees y entonces lo recibes. ¿Quién habla? Dios. La fe bíblica se centra en lo que Dios dice. Actúa y opera cuando yo lo creo, y cuando yo creo eso que Dios ha dicho que vendrá, yo lo recibo. El origen de la fe. ¿Cuál es el origen de la fe? Y le aseguro que a todos se nos viene el primer versículo, que es, gracias, Romanos 10:17, que dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿quién está hablando? La fe viene por ¿quién? ¿Quién da la fe? Nosotros no producimos la fe. La fe es un don que Dios da. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y esto de quién es? No de vosotros, pues sos don de Dios. Y la fe viene por el oír el rema de Dios. Ustedes han escuchado, los que estudian teología, que está el logos y que está el rema. El logos, que es la palabra escrita. El logos es la palabra también hecha carne, que fue Jesucristo. Ese es el logos de Dios, el logos que está escrito en la palabra de Dios. Pero el rema es cuando el Espíritu de Dios, que vive en ti, que opera en ti, toma el logos y libera esa palabra que produce fe en tu vida. ¿Me entienden? Muchas veces opera así. Viene una dificultad, viene un problema, viene una adversidad. Y cuando viene la adversidad y estamos desesperados, de repente viene ¿qué? Un logos. Viene una palabra escrita que lees o recuerdas, y viene el Espíritu de Dios, toma esa palabra, la hace rema, y de una manera sobrenatural empiezas a experimentar paz. Empieza a transformar tu vida. Yo creo que esta es una continuación de la última prédica que yo di acerca de la palabra. Recuerden que dije, lo único que tiene el poder para transformar el corazón del hombre es la palabra de Dios, a través de esa rema. Y cuando leemos Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír, tradúzcanlo ahí, por la rema de Dios. Ahí la palabra que se usa en el original no es logos, es rema, porque es el Espíritu el que activa esa palabra para que tú puedas entender que esa palabra que Dios ha hablado, esa rema que Dios te está hablando, la puedes creer y lo vas a recibir. ¿Cuándo lo vas a recibir? Espere tantico, que más tarde lo explico. Pero eso es el origen de la fe, así de simple y sencillo. ¿Cuál es la fe bíblica? Yo quiero que leamos todos esto. Fe no es, a ver, o es que está muy chiquito. A ver, vamos a hacer 1, 2, 3. Fe no es que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Eso es fe. Claro, la voluntad de Dios se hace en el cielo y en la tierra. Pero lo que quiero decir es que muchas veces nosotros usamos la fe para nuestro propio beneficio,
para obtener aquello que me hace falta. Para, como dice Santiago, para mis propios deleites. Y yo quiero que se haga así. Quisiéramos, ¿no? Yo quiero en el nombre de Jesús que hoy mi mamá sea sana. Y yo lo creo y lo recibo y no pasa nada a veces. Entonces, ¿qué le faltó? ¿Fe? No opera simplemente sobre lo que yo deseo. Es que yo tomo ese trabajo en el nombre de Jesús y ese trabajo es mío. ¿Eso es fe? ¿En qué descansa la fe? En la voluntad de Dios, en la palabra. Ahí es donde nos equivocamos. No es que Dios no quiera bendecirte, no es que Dios no quiera que tengas un trabajo. Yo les voy a contar este testimonio, lo voy a contar más adelante. Pero mire este burro. Entonces, ¿se acuerdan que yo por algún motivo salía de la compañía donde estaba a ir para México, ¿no? Y había un 95% de posibilidades que me fuera. Yo ya tenía colegio en México, ya tenía 3 o 4 apartamentos vistos, mi esposa ya había organizado la casa, todo, eso fue así. Porque nosotros teníamos la certeza y la seguridad, nosotros, que Dios nos iba a enviar a México. A México, la neta que sí. Y entonces se cayó la primera parte de México y nosotros dijimos, seguimos creyendo que Dios nos va a enviar a México. Esa es una palabra que hemos recibido, que Dios nos envía a México. Y entonces después me dijeron, Señor, usted puede irse quizás para Guadalajara. Y yo busqué, yo no conozco Guadalajara, yo conozco el DF, que es Guadalajara. Ay, veas como un Medellín. Amor, Guadalajara es como Medellín, una cosa así parecida. Es una ciudad extraordinaria. Eso es del Señor. Como que empezamos a ver, escuchen, a ver señales, ¿no? Eso, y cuando vemos señales nos animamos. Entonces y nos vamos para Guadalajara. Y entonces, ¿qué hay que hacer allá? Y miramos qué había que hacer en Guadalajara. Y no salía lo de Guadalajara. Y entonces resulta que en mi conjunto, de repente en esos tiempos, digamos, caminando y es que uno es, yo, Señor, pero ¿por qué no sale esto? Póngale cuidado cómo somos nosotros los hombres. Y aparece un perro. Abrí la camioneta, abrí el carro, ¡tin! Y el perro se subió. Un perrito así, como con cabeza grande y patas chiquitas, pero un perro raro. Parecía un chando revuelto con salchicha, una vaina. Cuando suena por allá una voz de alguien que dice, ahí viene cómo se llama el perro. Espere, Jalisco, 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 ven para acá, Jalisco. Y yo, no puede ser, Señor, esto es una señal del cielo. Jalisco, Guadalajara, se ha subido a mi carro, aleluya. ¿No nos ha pasado? Cuando estamos desesperados, cuando parece que la fe, supuestamente la fe bíblica no opera, empezamos a ver, nos inventamos señales. Ustedes saben que Jalisco es el estado y la capital es Guadalajara. Para nosotros era una confirmación. ¿Saben por qué? Porque siempre nosotros como cristianos, para afirmar nuestra fe, tenemos que ver que algo pasa, una señal, algo pasa, porque no creemos. Pregunta: ¿esa es la fe bíblica? No. ¿Qué me decía o qué me hablaba a mí la fe bíblica? Yo soy Jehová Jireh. Yo soy tu proveedor. Nada hará falta a los que confían en mí, porque yo enviaré
La lluvia temprana también en la estación tardía para que recojas. Eso es lo que habla la fe bíblica. No en señales, no buscar confirmaciones. Por eso dice, la fe no es que la voluntad, mi voluntad se haga en el cielo. Creemos que mi fe puede torcer el brazo de Dios. Y ayunamos por situaciones o no. Y cuando vemos que no pasa nada, entonces ¿qué pasó? ¿Decimos no hubo fe? No. La fe estaba enfocada en lo que no era. No era la fe bíblica, porque la fe bíblica descansa en el Todopoderoso. Descansa en Dios. Por eso cuando esta mañana orábamos por Miguel y nos dolía, porque es natural que nos duela lo que está pasando, nuestra fe descansa en que Él está en manos de Dios. De eso se trata. ¿Vamos entendiendo? ¿Les gustó el testimonio? No se les olvide Jalisco. Me gusta lo que dice Max Lucado. La fe no es la creencia de que Dios hará lo que quieras. Es la creencia de que Dios hará lo correcto. Amén. Qué linda esa expresión de Max Lucado. Hebreos 11:1 dice, ustedes ya lo conocen, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron un buen testimonio. Dice, los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tremendo. Y ustedes leen todo el capítulo 11. Podríamos tener una serie por cada personaje de esos en la fe. Sería extraordinario tenerla. Los invito a mi canal. No, mentiras, no tengo canal. Pero es extraordinario lo que dice allí. Y uno solo lee esta parte y lee siempre uno lo que se le queda en la mente. Pero ahora más tarde en ese capítulo le voy a leer dos apartes donde desafía lo que creemos de la fe. Porque leemos partes de la Biblia, ¿no? Y nos quedamos con esa palabra y nos hacemos a esa palabra sin entender todo lo que Dios está hablando en su palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a hablar de la naturaleza de la fe para entenderla. Y lo quiero resumir de esta forma. La fe es una certeza de algo que viene y una convicción de algo que no vemos. Cuando hablamos de la certeza de lo que se espera, me está hablando de ¿qué? De que no lo recibo ya. Ustedes no han escuchado cuando uno dice recíbelo ya, ¿no? Declaro y recíbelo, ya es tuyo, ya lo declaraste, ya es tuyo, ya es tuyo. Y a mí la fe me dice que es la certeza de lo que se espera. ¿Qué quiere decir? Tiempo. ¿Qué quiere decir? Proceso. Proceso, lo que se nos ha olvidado a todo el mundo y a las generaciones nuevas y nos ha permeado a nosotros las generaciones antiguas, y es que nos aterra esperar. Queremos todo ya. Por la fe hemos cometido muchos errores, por la fe equivocada. Entonces uno dice, yo sé que el Señor me va a dar un carro. Y yo qué cojo, salgo a hacer porque no veo la provisión. ¿Qué salgo a hacer? Vaya y pídale un préstamo a un banco. ¿Sí o no? Vaya y pídale el préstamo al banco, endeúdese, y como no tiene con qué pagar, entonces uno dice, no, como no esperé, yo sé que el Señor, si el Señor me permite ese crédito es porque Él quiere que yo tenga ese carro. Aleluya. Y le dan el crédito. Porque hoy le conviene al banco darle el crédito. Si usted tiene trabajo, le dan el crédito y después no puede pagar. Entonces, ¿dónde estuvo la fe? ¿De dónde estuvo esa dirección? ¿Quién te dio esa dirección? ¿Saben por qué? Porque hemos olvidado que la fe es la certeza de algo que yo tengo que esperar en Dios.
La palabra certeza en el original se llama upóstasis, y upóstasis significa una cosa encima de la otra, quiere decir fundamento. Pero la certeza ¿en qué? Es la pregunta. ¿En qué? ¿En qué? En la palabra, lo que Dios ha hablado. ¿Sabe qué nos hacemos? Tenemos la certeza. Mire cómo torcemos la fe. Quiero algo y digo, yo tengo la fe, y la torcedura más frágil que hay es la fe en Dios. En Dios. Creo que Dios va a hacer algo. Creo que Dios. Pero ¿qué dice su palabra? Ahí es donde nos torcemos. Claro, Dios es mi papá. Dios es todopoderoso para hacer lo que Él quiere en mi vida, e ignoro lo que Él ha dicho, me concentro en Él. Ay, me siento tranquilo de conciencia porque estoy operando en fe. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica se basa ¿en qué? En la palabra, en lo que Él ha hablado, las promesas que Él ha dicho. Las promesas, lo que Él te ha hablado a través de su palabra. Por eso, si tú no comes la palabra de Dios, si tú no te alimentas a diario de la palabra de Dios, tu fe es no bíblica, y así de chiquita. ¿Por qué? Porque la fe no se basa en la experiencia que los domingos tienes, hermosa en la alabanza y en la palabra. Se basa en lo que Dios te está hablando y te está revelando por el Espíritu día a día. Ahí es donde empieza a crecer esa fe de algo que está en lo futuro, y estoy convencido que Dios me lo va a dar. La certeza, la espera, la convicción y lo invisible. De eso nos habla ese versículo de Hebreos capítulo 1. ¿La certeza de qué? ¿Qué dijimos? Que la certeza ¿en qué se basaba? En la palabra, en la Biblia. No la lea. No la lea. Levántese y lee El Tiempo, Condorito. Eso ya revelé mi edad, ¿sí o no? Tiras, es que Cóndor, ¿era Kendor? No me acuerdo. ¿No? Levántese y lea la palabra, porque cuando leo la palabra es Dios quien habla. Esa es la reserva de la fe para en los momentos que son casi todos que los necesito, el Espíritu tome de esa reserva, tome esa palabra y, como lo explicamos, la agarrema en tu vida y tu vida esté en completa paz. Y Él dice: echad toda tu ansiedad sobre mí, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre en toda súplica y acción de gracias. ¿De dónde viene eso? La palabra. Cuando vienen esos momentos difíciles, viene el Espíritu y ¡boom! No estés afanoso. Pídeme. Yo estoy ahí, yo estoy en control. Cuando declaramos esa palabra, tenemos esa certeza de que la suma de tu palabra es verdad. Es decir, que lo que Él ha dicho en la Biblia se cumplirá en mí y en mis generaciones. Muchos tenemos por tardanza que mis hijos, mi suegro, mi suegra, mi entorno conozcan del Señor. Cree que Él ya tiene un plan para ellos. Cree, en eso determina la fe. Si Él ha dicho que mis hijos le servirán, yo creo, aunque no vea señales. Porque cuando no veo señales, ¿qué viene? El desánimo, la duda, el temor. Cuando paso hojas y hojas y hojas de vida y no sale el trabajo, me desanimo. Cuando no tengo la plata para pagar esa deuda que me tiene consumido, me desanimo. ¿Saben qué? Crean que Dios lo ha dicho y dejen que Él haga su voluntad, que Él haga lo correcto.
porque lo más fácil es volver a meter mi mano, apartarme de la fe bíblica y volver a embarrarla. Y no quiere decir que no hagamos nada. Ya vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer. Espéreme más tarde, después de comerciales. El otro versículo dice, 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Muchos hemos cantado y leí este versículo diferente, porque todas las promesas de Dios son en el sí y el amén. Eso no es correcto. Entonces uno dice, las promesas de Dios, yo digo sí y amén. No, eso no es lo que dice el versículo. Dice en qué, en quién, en quién, en Jesús sí y en Jesús amén. Eso lo declaramos cuando cantamos aquí. ¿Cómo es que dice la canción? Ay, ¿esa sí es la música? Sí, en el sí, el amén, amén. Eso. Porque se me olvidó la canción. Pero ¿qué es lo que cantamos? Son en él sí, en él el amén. Pero entonces ¿qué viene la rema de Dios y me dice que tú y yo somos coherederos y coherederos, ya lo habíamos hablado en predicaciones anteriores, juntamente con Cristo. Cuando viene la palabra rema y me dice yo soy coheredero, quiere decir de todo. El heredero solo tiene partes. Si fuéramos solo herederos, entonces tú tienes una parte del reino, tú otra partecita y dividimos la partecita en 300. Eso es herederos. Coherederos es que tú y tú Paula y tú David y tú son herederos de todo. Y cuando hablamos eso, que en esas promesas son en Él sí, en Jesucristo sí es amén, quiere decir que soy partícipe, tú y yo somos partícipes de todo lo que fue otorgado a Cristo en su gloria y en su deidad. No los veo convencidos. Digan amén. Amén. Usted es coheredero de todas esas bendiciones, de todas esas promesas en el Señor. Pero tienes que comerlas, tienes que creerlas y tienes que esperar y descansar en Él. Porque a su tiempo Él les bendecirá. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a, dígale, su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su palabra, ¿Él qué? Nos oye. Claro, a veces leemos versículos, dice, pedid todo, sí, Dios hará, o pedid todo en el nombre del Señor Jesucristo y Dios dará. Y nos quedamos con ese versículo maravilloso y todos decimos amén. Pero explicaba también Manuelito que pedimos eso en el nombre del Señor Jesús cuando ¿qué? Y lo recibimos cuando permanecemos en Él. ¿Y qué es permanecer en Él? Permanecer en su palabra. Y cuando permanecemos en su palabra, la savia que corre por nosotros de su palabra nos revela por el Espíritu por lo que debemos pedir. Porque Santiago 4:3 dice, pedís y pedís mal y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros propios deleites, es decir, desalineado por completo con la palabra y la voluntad de Dios. Pregúntese si lo que usted ha orado en estos días está de acuerdo con la palabra y la voluntad de Dios. Y declaramos nosotros que la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable, chévere, espectacular. Si creemos que la voluntad de Dios es todo eso, pida conforme a su palabra, así sea lo contrario a su deseo.
¿No? Ahí está el desafío. Te sientas, clamas y ahora es que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pida conforme. Y sabe que cuando uno pide conforme a la voluntad de Dios, hay otro al lado de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que dice que ¿qué? Que clama con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de saber cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu de Dios, clama con gemidos indecibles. ¿Saben qué? Hay momentos en que las palabras en la oración cuando pedimos se acaban, se terminan, y uno dice: yo ya no sé cómo pedir. ¿Sabe quién en ese momento está pidiendo? El Espíritu de Dios. Si aún de rodillas tú en fe estás convencido de que de Dios viene la solución y la respuesta, ten fe, ten fe. Levántate y ten esa certeza de que pidiendo conforme a su palabra, Él te va a dar. La espera, lo más difícil. Y el Salmo 135 dice, voy a almorzar 2 salmos, dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma. No estaba tan fácil la cosa, no esperó. Cuando uno nombra el alma es porque la cosa no anda bien. Esperó mi alma, es difícil. Pero ¿qué dice? En su palabra he esperado. Volvemos al mismo punto. Salmo 119, 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. Aquí el hombre estaba deprimido, aquí el hombre estaba perseguido, y dice: en tu palabra he esperado. Sea que estés en depresión, en angustia, en desconsuelo o en guerra, espera en Él. Espera en su palabra. La convicción, esta es de las cosas más tremendas. Dice Juan 16, 7 al 8: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Paréntesis. Cuando la fe habla de la certeza, habla de la palabra. Cuando la fe habla en Hebreos 1 de la convicción, ¿de quién está hablando? Del Espíritu. Del Espíritu. Porque no pueden separarse. En la fe, la palabra y el Espíritu son fundamentales. Ellos son los que dan vida, porque la palabra sola, sin el Espíritu, no hay vida. No existe la fe. Por eso, si usted pone a leer la Biblia a un incrédulo, a declarar la palabra, no, declárelo, no, declárelo. Hágale que reciba al Señor en su corazón primero, para que esté el Espíritu de Dios, y ahí sí esa palabra que usted le está dando, cuando él la cree en fe, lo reciba. Porque cogemos la Biblia como la lámpara de Aladino, y tenemos familiares que no están convertidos, y le damos palabra, y esa palabra ¿qué hace? Si no está el Espíritu, lo primero que usted debe salir corriendo a sus familiares es que entreguen su vida al Señor, para que venga el Espíritu de Dios, y para cuando usted declare esas palabras sobre su vida, le dé esa palabra, ellos la crean, se agarrema y se vuelva fe en la vida de sus familiares o sus amigos. Ahí es donde la palabra no vuelve vacía, donde el Espíritu opera. Entonces es imposible para una persona que no ha recibido el Espíritu de Dios entender, creer la palabra y tener fe. ¿Qué tipo de fe va a tener esa persona? Todas las frases que leímos al principio, autosugestivas, que solo basan su creencia en la evidencia, en lo que ven. Entonces, si no me sané,
Dios no existe. Esa es una conclusión. Si no me sané, ¿Dios es un Dios bueno o es malo entonces? ¿No? ¿No es difícil esas preguntas? ¿Por qué no me sano? ¿Por qué si le he pedido tanto? Usted me dijo que Dios sanaba. Ahí creamos una rebelión en la persona. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos predicado el evangelio. ¿No? Y ahí viene una rebelión mayor, porque no ven la respuesta del supuesto Dios de amor que le predicamos, que sana, que liberta, y claro que hace todo eso. Pero lo que más le interesa a Dios, déjeme decirle algo, no es que la persona sea sana en su cuerpo, es que la persona sea salva y sana y viva, y luego ahí sí que sea sana. ¿No? La convicción de lo que no se ve, solo por el Espíritu de Dios, solo los que han recibido el Espíritu Santo de Dios. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo invisible, ahí está el último desafío de la fe, ¿no? Creemos la palabra, estamos esperando, pero ya lo hablamos, decaemos cuando no vemos, porque es invisible. Porque la fe no se trata de lo que veo, no se trata de las señales. Eso se llama incredulidad. ¿Ustedes saben cuál es el pecado que más envía gente al infierno? La incredulidad. La gente no se va al infierno por la fornicación. La gente no se va al infierno porque tuvo un mal pensamiento, porque adulteró, porque no creyó. Porque no creyó. Les voy a decir una cosa y les voy a rebatir su teología. Usted cree en el Señor Jesucristo, es salvo. Porque si yo dijera que me voy al infierno porque tuve un mal pensamiento, adulteré en mi mente, entonces todos nos iríamos para el infierno, porque usted se va a morir y yo, pecadores nos vamos a morir. Claro, pecamos menos, nos duele el pecado, nos arrepentimos, pero nos vamos a morir pecadores. Por eso digo que es la incredulidad la que lo manda al infierno. La incredulidad es de los peores pecados. Al fin es pecado, pero eso es terrible, porque por la incredulidad Adán y Eva comió del fruto porque no le creyó a Dios y se apresuró. Por la incredulidad. Por la incredulidad, como lo prediqué hace un tiempo, el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto. Acuérdense, ¿por qué fue? Por la incredulidad. O Dios no los dejó entrar al desierto porque habían adorado el cosito de oro. Es que les pregunto porque quiero que entendamos. O Dios no los llevó al desierto porque murmuraron, a la tierra prometida porque murmuraron. No. ¿Por qué no los dejó entrar a la tierra prometida? Por la incredulidad. Ahora, yo no le estoy predicando la hipergracia. Ay, vaya y se haga el peque como que usted cree. Entonces no, tampoco es salvo, porque el que peca deliberadamente, no está el Espíritu de Dios en su vida tampoco. Lo invisible. ¿Saben una cosa? Dios trabaja de adentro hacia afuera. El diablo trabaja de afuera hacia adentro. Dios trabaja desde su palabra, porque muchas gentes hoy se amotinan para ver señales y prodigios. Y lo habíamos hablado, ¿eso es lo que los convierte? ¿Eso es lo que los va a mandar al cielo? No. Acuérdense del rico y del pobre. Cuando le dice al rico: ay, déjame ir, Señor, a decirle a mis hermanos que esto realmente existe. Y le dice: no. Ya tienen la palabra que le dice: si no le creen a la palabra, no le van a creer a usted.
¿No? No le van a creer a usted. No son las señales, no es los de afuera lo que produce la fe. Es lo que viene de adentro del Espíritu y la palabra. Es eso. El Espíritu nos da ese testimonio de lo invisible, de creer en aquello que, unas cosas importantes que tenemos que entender allí. En lo invisible, en ti y en mí habita la plenitud de Dios, habita el Espíritu de Dios, pero al habitar la Espíritu de Dios, habita el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno. Es un Dios. Comenzamos a ver, a oír y a palpar a través de la fe, de lo que no veo. Aquí está nuestro mayor desafío. Sin ver, creo. Abraham, y allá empiezan en Hebreos 11 a contarnos toda la historia. Abraham, estando cuchito, y Sara también, se les dio una promesa y 25 años después la recibieron. Pero la recibieron porque creyeron. Por la fe Abraham salió de la tierra a una tierra que no sabía dónde estaba, no sabía cuál era, simplemente salió. ¿Y fue Abraham el que heredó esa tierra? No. Esa bendición y esa promesa se extendió hasta Isaac y se extendió hasta Jacob. Ay, ahí es donde nos empieza a romper la cabeza el tema de la fe. ¿No? Porque como nos enseñan que la fe yo recibo ya en este tiempo y en este momento lo que me ha hablado Dios, pero dice lo que tuvo que esperar Abraham. Y diga el loco de Noé, qué man tan loco, ¿cómo así que está construyendo semejante arca en un lugar seco? ¿Cómo le parece eso? ¿En qué se basaron ellos? En la palabra que Dios les había dado y en esperar. Gracias, Miguel. Esperaron. Qué cosa tan terrible. Imagino a Noé, no llueve, qué oso. No llueve. No, terrible. Ahí estaba la esperanza y el esperar. Mire esto tan tremendo que dice aquí, por lo cual también en Romanos, en Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, mire, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. ¡Ay! ¿Cómo así? ¿No hubo fe? Y dice, sino mirando. Ahora, si uno lee hasta ahí, se muere. Pero dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, se hubieran devuelto, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Recibieron una mejor herencia que la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eso que yo pido, que se me ha prometido, no lo veo? Tú no lo ves. Quizás algunas cosas no vean, pero tus hijos lo van a ver, pero tus generaciones lo van a ver. Y ahí se cimenta mi fe, se cimenta mi alegría y se cimenta mi gozo, porque le estoy diciendo a Dios, no soy yo el que tomo el control, eres tú quien tiene el control. Y dice otra parte, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe esos conquistaron reinos. La otra cara, unos se murieron, otros conquistaron. Y dice, hicieron justicia, alcanzaron promesas, eso sí las vivieron. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Esto sí nos gusta, ¿no?
Eso nos gusta. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y toda la iglesia dice: las mujeres, sigo. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por las montañas, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿no tenían fe? Sí tenían fe. Mediante de la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios, escuchen, porque no se acaba ahí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué cosa tan tremenda. ¿Estamos listos para el desafío de la fe? No vayan a salir desanimados, muchachos. Salimos animados, salimos seguros que lo que Él ha prometido lo cumplirá. Que aunque esos que fueron aserrados, a nosotros nos hace falta plata. Quizás algún miembro de nuestro cuerpo está mal, a esos los aserraron y permanecieron firmes. Aquí estamos sentados, con dificultades, seguro, cómodos, pero yo no veo a nadie esperando para matarlos afuera. Entonces no teman. Y aun cuando hubiera eso, tampoco teman, porque ustedes y yo descansamos en las promesas que el Señor nos ha dado, esperando algo mejor, lo correcto, lo bueno y lo perfecto que viene de Dios. Por eso dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, si tú te acercaste hoy aquí, le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted hoy está triste, amargado, acongojado, dubitativo por lo que viene, ahora vamos a orar. Pero si usted ora y el gozo y la paz de Dios no viene a su vida, arrodíllese y vuelve y llore. Ahí se da la batalla. La única manera en que crece la fe en nuestra vida es a través de la palabra y la oración. Y termino con este último punto. Liberamos la fe cuando obedecemos. Cuando no obedecemos, no hay evidencia de la fe. Acuérdense de Santiago: muéstrame tu fe por las obras, y empieza ese juego de palabras, y tú muéstrame tus obras. ¿No? Necesitamos que esa fe sea una fe viva y una fe en acción. La fe viva necesariamente obedece la palabra de Dios. Y nosotros hoy podemos orar y proclamar en lo espiritual que Dios tome el control sobre la situación de lo que está pasando. Y eso está bien, orar en esa dirección, pero está mejor cuando tú y yo obedecemos. Y en lugar de esperar simplemente o solamente, diría, que Dios intervenga, tú tienes que salir a intervenir. Porque ustedes son sal y luz. Nosotros le pedimos al Señor que sane la tierra, pero ustedes y yo somos la sanidad de la tierra en Cristo Jesús. Ve y habla del evangelio al que no conoce. Allí estás trayendo sanidad.
¿O esperas que Dios baje con una nube como en el Antiguo Testamento, con la Shekinah de Dios, y llene a Bogotá con su gloria y todo el mundo sea transformado? Eso no va a pasar. Va a pasar que cuando tú vayas con la palabra de fe, el Espíritu en tu vida, el fuego de Dios, y prediquen la palabra, cuando esa pasa, el Espíritu de Dios es derramado sobre toda carne. Cuando de tu boca declaras la palabra de Dios en fe, algunos se convertirán, otros no. Romanos lo dice. Pero tú sigues en plena certidumbre predicando, sin importar si te escucharon o no te escucharon. Si reaccionaron de la forma en que tú querías que reaccionaran, oh, gracias, he sentido un poder de Dios. Algunos te dirán que bobadas me estás hablando, pero yo digo, yo sé en quién he creído. Sigo adelante predicando. Pidamos que haya sanidad para la tierra. Humillémonos, orémonos, pero actuemos. Empieza a actuar en tu casa, así te saquen a patadas esta tarde y te digan no vuelvas aquí. Bienaventurados cuando ustedes son vituperados a causa de Cristo. ¿Saben qué? Lo único que veo es que este tiempo, cuando pasan estas cosas duras, el pueblo se levanta en fuego a orar y a clamar. Pero yo quiero que el pueblo, dice el Señor, se levante a predicar el evangelio, porque eso es lo que va a traer sanidad, va a ser la diferencia. Por cuando predico el evangelio, soy sal, soy luz y soy sanidad. Cuando tengo fe, no espero en mi tiempo, ni a mi forma, ni en el lugar. Es en el tiempo, de la forma y en el lugar que Dios ha determinado que lo va a hacer. Esa es la fe bíblica. Obedecemos y liberamos la fe. La fe bíblica es en Dios. La raíz de la fe es escuchar a Dios, y el resultado de la fe es que la voluntad de Dios sea hecha. Qué desafío el que me llevo hoy. Yo no aspiro a que mis palabras produzcan fe en su vida, sino que la palabra, el depósito que Dios ha puesto en su vida, produzca la fe. No vengan a la iglesia a obtener fe, experiencias, ni una predicación estimulante. No va a pasar nada. La fe está en la intimidad de tu casa, de tu cuarto. La fe está en cuando todo está en contra mía, obedezco lo que Dios dice. Y si usted se durmió hoy, esta tarde prenda esta prédica y véala, pero no vuelva y se duerma, sino escúchela con fe y deje que el Espíritu de Dios hable a su vida. Póngase de pie. Amén. A mí me gusta algo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Dice: Pedro, yo clamo para que tu fe no falte. ¿Sí? Nos sentimos desanimados, es normal. Por eso es tan importante la oración. Bueno, yo me siento desanimado, ¿qué hago? Oro. Y cuando oro en la dirección de Dios, el Espíritu de Dios dice que clama con gemidos indecibles. A veces, si no sabes cómo pedir, no te afanes. Recuerda esa palabra, el Espíritu está ahí para clamar al Padre, porque Él conoce. Dice que el Espíritu Santo aún conoce lo profundo de Dios. Así es de que esta mañana vamos a liberar esa fe, no por lo que yo voy a orar, porque cuando yo pido que no falte tu fe, estoy pidiendo al Espíritu de Dios que tome la palabra, el Espíritu que vive en ti, tome esa palabra y la haga viva en tu vida, y hoy salgas a esperar con esperanza, a esperar sin señales, a esperar en lo invisible, en lo que no se ve, creyendo que recibiré esa promesa.
Y si no recibo esa promesa que crea, dice Dios en la palabra, como lo leíamos ahora, mejores cosas. Eso es tremendo, ¿ah? Yo quiero esto, Señor, pero Él me da mejores cosas. Aún deja tu dolor, el vacío que te pudo dejar esa situación, esa persona, en Él. Ven a Él. Toma el lugar que te pertenece, Señor, en la vida de mis hermanos y en la mía hoy. Quizás te he hecho a un lado, te he contristado, Señor. Perdóname, pide perdón allí. Cuando no he creído, cuando he vivido en depresión y no he creído en la palabra que me has dado de consuelo, cuando la angustia me consume aún mientras duermo, Señor, cuando no he recibido lo que he pedido y he renegado de ti, perdóname, Señor, perdóname. Perdóname porque dejé de creer en lo que hace tu palabra en la vida de otros y simplemente de un momento a otro dejé de predicar, dejé de hablar y me conformé con que otros lo hicieran por mí. Perdóname, Señor, perdóname. Espíritu Santo, perdóname cuando te contristo porque gasto horas y horas de mi día mirando Instagram, LinkedIn, TikTok o series de Netflix. Paso horas y horas y horas y horas tratando de acallar mi dolor, mi aburrimiento, mi desesperación, lo parchudo que soy, Señor, que a veces estoy bien y a veces estoy mal, pero qué bueno ver esto o aquello, pero te he dejado de mirar a ti. Perdóname, Señor. Vamos, dile ahí. No sé qué más el Señor está trayendo a tu corazón ahora. Exprésaselo. Perdóname, Señor, porque a veces ni siento ganas de adorarte. Me da pereza, me da sueño cuando oro. No quiero. Mi carne me dice que no. Y yo he cedido, Señor, y simplemente duermo. No lo hago. Me distraigo. Busco excusas para no venir a ti, a tu palabra y a la oración. Perdóname, Señor. Perdona a tu iglesia, perdónanos, Señor, porque hemos dejado de ser sal y luz, hemos dejado de ser sanidad, hemos dejado de creer en el poder de tu palabra y hemos creído en el poder autosugestivo de lo que viene de afuera, en lo que podemos evidenciar, en lo que podemos palpar. Porque nos hemos querido saltar procesos, Señor, y simplemente no lo quiero hacer así, yo quiero este atajo. Perdónanos los atajos también, Señor, y ayúdanos a volver a confiar en ti. Y yo hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, como oraba Jesús por Pedro, que la fe de mis hermanos no falte, Señor. Espíritu, toma esa palabra que le está revelando. El Espíritu está revelándote esa palabra en esta mañana. Toma esa palabra, Espíritu, y trae la palabra rema para ellos en este momento. ¿Cuál es esa palabra? Dile al Señor, es esta palabra, yo la tomo en el nombre de Jesús. Señor Espíritu, tráela a mi vida. No quiero seguir temiendo, no quiero vivir en temor una vez más y otra vez. Quiero vivir en certidumbre. Deja que el Espíritu te hable. Deja que el Espíritu te hable. Sé que lo harás nuevamente, Señor, una y otra vez, porque tú al que viene, dice la palabra del Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene en fe, yo no le echo fuera, sino que Él te recibe en esta mañana con cuerdas de amor. Abre sus brazos para ti, para levantarte, para animarte en la fe en el Hijo de Dios, en su palabra, lo que al dicho. Te da la paciencia para esperar y heredar las promesas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esa fe que en ellos está, tú les mostrarás que tu voluntad le dará aún mejores cosas en el nombre de Jesús. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.